Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se van acabando ya los cálidos y relajados días de verano y nuestras mentes comienzan a detectar las señales de que el año escolar se aproxima y con ello también los gastos de preparar los chicos para la escuela. Pero no te preocupes, acá te cuento varias cosas que me han resultado bien para no hacer explotar el presupuesto cuando tenía que equipar mis chicos para la escuela. Mis hijos ya son profesionales, pero criarlos en Estados Unidos, donde nacieron, lejos de mi país natal y de mi familia, me han brindado la oportunidad de aprender y experimentar muchas cosas que quiero compartirte a través de Hola Fortuna, porque no dudo que te pueden aportar recursos y ayudar a vos a cortar camino en la crianza de tus propios hijos. Por eso, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y compartas el mensaje con amigas que quieran vivir su mejor presente y brindarles el mejor futuro a su familia. Algo tan simple como eso me ayuda a llevar este mensaje a más mujeres trabajadoras y dedicadas como vos. Hay tres categorías fundamentales de artículos necesarios para las escuelas: útiles escolares, ropa y accesorios para deportes e instrumentos musicales. Vamos con los útiles escolares. Lo primero de lo primero es juntar todo lo que tengas dando vuelta por la casa. Haz un inventario de cajas de colores, cuadernos que ya tengas comprado. Si tu familia es como la mía, después de un tiempo de clases, empieza a ver crayón y hoja por todos lados. Cuando ya sabes lo que tenés y has hecho una lista con lo que necesitas, estás lista para ir de compras. Compras online. Para mí, salir de compra con mis hijos cuando eran chicos, sobre todo si ya estábamos a pocos días del inicio de clases, que los negocios están llenos de madres ansiosas para comprar, era bastante estresante. Hoy en día, muchos negocios locales y, por cierto, los grandes almacenes tienen la posibilidad de comprar online y me resulta a mí una opción mucho más civilizada. Comparar precios. Cuando sabemos el precio que varios proveedores tienen para ciertos artículos, podemos comprar todo en el mismo lugar y pedir un price match, es decir, que nos den el mismo precio que tiene un competidor. La mayoría de los negocios grandes ofrecen este beneficio cuando mostramos la publicidad que otra tienda lo tiene más barato. Dollar Store. Allí todo lo que venden cuesta $1 y tienen, entre otras muchas cosas, útiles escolares. Si sabemos cuánto cuesta en otro lado, podemos comparar si conviene comprarlo en el Dollar Store o no. Nuevamente, aquí lo importante es conocer cuánto cuestan los diferentes artículos. Cupones, reembolsos, ofertas. Muchos comercios y fabricantes usan cupones y promociones para sus productos. Te recomiendo estés atenta y los utilices. Otros ofrecen reembolso, en inglés rebates, cuando se compra determinados artículos, es decir, que te devuelven parte del dinero que gastaste. Comprar en cantidad. Cuando un producto escolar está en oferta, es bueno comprar más de lo que necesitamos para el inicio de las clases. También a veces los paquetes grandes de un artículo cuestan solo un poco más que el de menor tamaño, entonces también conviene. Cuando son útiles que sabemos vamos a consumir a lo largo del año o que nos van a servir al año siguiente en caso que nos sobren, conviene comprar en paquetes grandes para aprovechar el precio. Siempre calcula cuánto te cuesta por unidad. Si un marcador te sale $1 y un paquete con 24 marcadores te sale 10, aquí el precio por unidad es solo 24 centavos comparado con el dólar. Promociones sin impuestos. Levante la mano quien le gusta comprar sin tener que pagar impuestos. Algunos estados ofrecen días libres de impuestos para compras de artículos escolares. Este año en Florida es julio 31 a agosto 9 del 2021. En Texas, agosto 6 a 8, así que tenés unos días más todavía. Terminá de escuchar este video, ponele me gusta y salí corriendo a comprar. New York y California no tienen periodos sin impuestos. Aplicaciones para comparar precios. Hay aplicaciones que podés usar para comparar precios y que ayudan mucho para saber quién está vendiendo más barato. Te dejo algunas en la descripción como Google Shopping, BizRate, Camel para Amazon, Nextag, Pronto, Shopping.com, Shopzilla, Bicam y PriceGrabber. Ropa y uniformes escolares. Cuando la escuela a la que asisten los chicos requiere uniforme, las cosas se vuelven un poco caras y hay que buscar cómo economizar. Uniform Exchange. Averigua si tu escuela ofrece este servicio de Uniform Exchange. La manera en la que funciona es que vos donás ropa de tus hijos que esté en buenas condiciones y podés retirar a cambio ropa de otro niño en la talla que necesitas. De esta manera podés conseguir el uniforme o parte de él sin costo.
Ten en cuenta que los niños crecen mucho y a veces la ropa les queda chica cuando ha tenido muy poco uso. Consignment stores o negocios de ropa con muy poco uso. Aquí también se pueden conseguir buenas prendas a muy buen precio, particularmente abrigos. Muchos también tienen juguetes, asientos para el auto, cochecitos, sillas para comer, etc. Un ejemplo es kid2kid.com, que es una franquicia con negocios en varios estados del país. Uniformes nuevos. Cuando encontramos un buen precio, es bueno comprar en 2 tallas distintas para tenerlo ya listo cuando a mitad de año necesite uno más grande. Modo contrario, fuera de temporada lo tendremos que pagar a un precio mayor. Cuando en la escuela no hay uniforme. Aquí es más fácil por un lado y más complicado por otro. Hay más opciones, pero también los chicos, particularmente los adolescentes, quieren tener su estilo y no ir siempre con lo mismo. No sé si eso solo pasa en mi casa, pero era así. Aquí una buena idea es dejarlos que ellos se administren su propio presupuesto. ¡Qué peligro!, estarás pensando. Y sí, es un peligro y también una gran lección. Si tu hijo o hija tiene 10 años o más, podés hacer un cálculo de lo que necesita y de lo que vos podés gastar y dárselo en efectivo en un sobre. A los más jóvenes, digamos entre 10 y 13 años, es bueno anotarles en el sobre qué sugerís que compre y quizás hasta lo que crees que debieran gastar por cada prenda. Y en todas las edades, luego de explicarles cuál es la expectativa, darles el sobre y dejarlos que ellos elijan. Si se gastan la plata en pulseras, anillos y sandalias con lentejuelas, cuando refresque se darán cuenta de que no fue la mejor decisión. Pero así es como se aprende y eso es una gran lección. Elementos de deporte e instrumentos musicales. Esta es otra gran categoría donde se puede ahorrar comprando usado. De hecho, es preferible comprar usado o alquilar, por lo menos hasta saber si es una actividad que les interesará a largo plazo. Un ejemplo de negocios de artículos deportivos en buen estado y con poco uso es la franquicia playedagainstsports.com, que vende implementos deportivos y ropa. Cuando mis hijos estaban en la escuela secundaria y les requerían llevar una flauta dulce, yo las alquilé en un negocio de música de mi vecindario. Por suerte que hice eso porque terminaron las clases y el verano les hizo cambiar su amor por la flauta, por otros amores. En otro momento, mi hija se había entusiasmado con tocar la batería y le compramos una nueva. En fin, su carrera artística fue efímera y terminamos vendiendo el equipo para que otra persona los disfrute. Ventas de garaje y clasificados. Vale la pena mirar las ventas de garaje y clasificados online para conseguir artículos específicos. No específico las compras escolares, pero que también nos ayuda al bolsillo, es recordar que muchas tarjetas de crédito acumulan puntos por las compras que luego se pueden convertir en dinero en efectivo depositado en nuestra cuenta. Como siempre te digo, el uso de las tarjetas no es para gastar sin límite, sino para gastar lo mismo que hubiésemos comprado al contado, pero al usar la tarjeta tenemos el beneficio adicional de recibir puntos que podemos usar como ahorro o para compras futuras. El inicio de las clases viene sin duda con un costo, pero si planeamos y aprovechamos todas estas oportunidades para gastar menos, vamos a estar bien. Te espero en holafortuna.com con más de 150 videos, blog y muchos consejos y recursos para que logres tus objetivos de mujer y de mamá. Chao, hasta la próxima.